Bueno, nuevamente sigo con los temas de dinámica de la partícula que les estaba debiendo. Sé que la mayoría ha participado de alguna clase o alguna desprolijidad en alguna de las clases y se tuvieron que ir adaptando a lo que había. Estos videitos van a, creo que, ayudar primero para hacer un poco más rápida la vuelta a clase. Les pido que los vean todos y por otro lado van a servir de repaso al momento de tener que estudiar. Así que bueno, continuamos. Ya habíamos visto los tres principios de Newton: inercia, acción y reacción y masa, y nos quedaban por ver, digamos, además de la fuerza de gravitación universal, que es una fuerza a distancia, otras fuerzas que van a tener que ver con situaciones de nuestra realidad y situaciones de los problemas que tenemos que ver en clase. Así que bueno, continuamos entonces. Bueno, una de las fuerzas que aparece alrededor nuestro es la fuerza elástica. La fuerza elástica tiene que ver con aquellas fuerzas que van, digamos, que se producen cuando se deforma un cuerpo. Todos los cuerpos reales se deforman. En física, en particular, los cuerpos que se van a deformar son los cuerpos que vamos a llamar resortes. Los resortes ocupan parte de nuestra vida y están preparados para sufrir deformaciones y volver a la forma original. Esta idea en física la tomamos como absoluta. Esto quiere decir que una vez que el resorte sufre la deformación, al quitarle la fuerza que lo deformó, el resorte vuelve a la forma original. De la vida de todos los días sabemos que los resortes, una vez que fueron deformados una vez, nunca volverán a la forma original. De los resortes que nos rodean, los más cercanos son las banditas elásticas, que son de uso corriente, y de esas sabemos que una vez que las usamos, las deformamos, las dejamos estiradas, las estiramos y las volvemos a liberar, después de un tiempo esas banditas quedan flácidas. Lo mismo todos los resortes que nos rodean. En física esto no va a ocurrir y los resortes van a poder sufrir cualquier fuerza, van a ser sometidos a cualquier fuerza, y al liberarlos vuelven a la forma original. Con los resortes reales también sabemos que al aplicarle cierta fuerza, el resorte se deforma de manera permanente y no vuelve a la forma original. Bueno, quien se dedicó a esto fue Hooke, a estudiar estos resortes, y otra vez, digamos, Hooke es un personaje de la ciencia, de la física, de la química especialmente, contemporáneo de Newton, tan brillante como Newton para la física y especialmente para la química, y que, digamos, también está en el medio de la revolución industrial. Por eso se dedica también a estudiar esto, que forma parte de cualquier mecanismo. Los resortes forman parte de los mecanismos. Bueno, ¿qué hace Hooke con los resortes? ¿Qué descubre Hooke con los resortes? Cuando un resorte está en su, digamos, no se le aplica ninguna fuerza, esta sería la situación. El resorte está en lo que llamamos su longitud natural. Cuando se le aplica una fuerza, ese resorte cambia de tamaño, se elonga. La palabra elongación se va a usar tanto para los casos de estiramiento como de compresión. Esa elongación se produjo porque le aplicamos una carga. Si se duplica la carga, lo que descubre Hooke es que la elongación es el doble, o sea que hay una relación lineal entre la carga aplicada, la fuerza aplicada y la elongación que se produce. Esto se traduce en esta expresión matemática: fuerza elástica igual a una constante, esta constante de proporcionalidad, por el delta X, por lo que se estiró. El signo menos tiene que ver con que la fuerza elástica es la fuerza que el resorte hace sobre el cuerpo, o sea que se opone a la causa que lo provoca. Y acá estamos tomando un versor I
O sea que nuestro eje X es positivo hacia abajo, el 0 estará acá y el eje X será positivo hacia abajo. Bien, nosotros en general lo que vamos a calcular es el módulo de la fuerza elástica. Y esta constante, ¿de qué depende? Y va a depender del resorte. Todos sabemos que todos los resortes no son iguales, depende del material, de la forma, de la cantidad de vueltas que tenga, por ejemplo. No todos los resortes son helicoidales, estos se llaman muelles helicoidales. Hay resortes de distintas formas, este no es el momento de recordarlos, por ahí esto sí lo hubiésemos hecho en clase. Pero bueno, esta constante es una constante que en ingeniería la va a proporcionar el proveedor de los resortes. O voy a tener, digamos, cuando diseño un mecanismo, voy a requerir de un resorte de determinadas dimensiones y de determinada constante, y se lo voy a tener que informar al fabricante para que me diga si es posible o no. Acá en este esquema lo que está marcado es el peso del cuerpo y la fuerza elástica, la fuerza que hace el resorte sobre el cuerpo. El cuerpo está haciendo una fuerza sobre el resorte, no está marcada. El peso es consecuencia de la atracción gravitatoria, tampoco está marcada. Hay dos fuerzas acá, el peso y su par, que sería la reacción, la fuerza de atracción gravitatoria, y acá de las dos fuerzas solo está dibujada una. Delta L o delta X es lo que se usa para indicar la elongación, y L o X para indicar la longitud del resorte. Otra vez las mismas expresiones y avanzamos un poquito, y acá se ve en esta animación cómo la fuerza elástica se opone al sentido de la fuerza aplicada. Acá la fuerza está haciendo que el resorte se estire, entonces la fuerza elástica es contraria. Cuando el resorte tiende a comprimirse, la fuerza elástica va en sentido contrario. Las expresiones siguen siendo las mismas. Pasamos a otra de las fuerzas, la fuerza de rozamiento. Es una fuerza que está presente en el contacto entre dos cuerpos cuando un cuerpo tiende a moverse sobre el otro. Cuando una silla está apoyada sobre el piso, la fuerza de rozamiento no está, porque la silla está solo apoyada sobre el cuerpo. En cambio, si quiero deslizar la silla sobre el suelo, o en este caso deslizar este ropero en el piso, la fuerza de rozamiento va ahí a manifestarse. ¿Cómo? Oponiéndose a esta fuerza que nosotros hacemos para que se mueva. Bueno, acá está indicado, que la fuerza de rozamiento va a tener que ver un poco con la rugosidad de la superficie de contacto, o sea que la fuerza de rozamiento va a depender de las superficies de contacto. Acá lo que está indicado en cuanto a fuerzas es: hay una fuerza que tiende a que el cuerpo se mueva hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento se lo impide. Acá nos dice esta expresión que son iguales, esta expresión nos dice que son iguales, y el peso que está actuando sobre la superficie como consecuencia del contacto es igual a la normal. Bueno, acá lo que vemos también es, la tendencia de este cuerpo es a deslizarse hacia la derecha, la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda. ¿De qué depende de la fuerza? Acá tenemos otros esquemas. ¿De qué depende la fuerza de rozamiento? De esta letra es mu, la letra mu, y acá aparece con dos subíndices: fuerza de rozamiento estática, mientras el cuerpo está sometido a una fuerza que lo quiere desplazar, pero no se desplaza. Sabemos que tenemos que vencer a la fuerza de rozamiento para que el cuerpo comience el movimiento. Tenemos un coeficiente de rozamiento estático. Cuando el cuerpo comenzó a deslizar sobre la superficie de contacto, entonces pasamos a tener un mu cinético. Siempre el mu estático es mayor que el mu cinético. La fuerza de rozamiento depende entonces de las superficies a través de este mu y de la normal. Acá en este esquema, en el plano inclinado, sabemos que podemos tener un cuerpo apoyado sobre una superficie inclinada sin que deslice. ¿Quién lo sostiene, por decirlo de algún modo? La fuerza de rozamiento. ¿A quién
¿A quién se opone la fuerza de rozamiento? A la componente en X del peso. ¿Y de qué depende? De la normal. En este caso la normal es igual a el peso en I. Bueno, y acá en este gráfico lo que podemos apreciar es que cuando lo que tenemos en el eje vertical, en el eje que tradicionalmente llamamos eje Y, es el valor de la fuerza de rozamiento. Y sobre el eje X, la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Cuando no hay fuerza aplicada, no hay fuerza de rozamiento. A medida que la fuerza aplicada aumenta la fuerza de rozamiento estática. Esa fuerza de rozamiento estática aumenta hasta cierto valor, donde deja, de hacer que el cuerpo no se mueva, logramos vencer al rozamiento y que el cuerpo comience a deslizar, y entonces allí baja abruptamente a otro valor que se va a mantener constante y que tiene que ver con la fuerza de rozamiento cinética o dinámica, también se puede llamar. Bueno, esto en cuanto a fuerza de rozamiento. Y la otra fuerza que nos queda por ver es la llamada fuerza viscosa, que tiene que ver con el movimiento de cuerpos en fluidos. Cuando hablamos de fluidos estamos hablando de líquidos y gases. Los líquidos que tradicionalmente manejamos es el agua fundamentalmente, quizás el aceite, tenemos alguna relación también. Y dentro de los gases, el gas con el que estamos acostumbrados a movernos es el aire. Bueno, en este gráfico lo que se ve es la velocidad de desplazamiento con respecto a la fuerza viscosa. Mientras el cuerpo, sabemos que si soltamos un cuerpo en el aire, por ejemplo, se va a acelerar debido a la gravedad. Eso hace que, el cuerpo aumenta su velocidad, pero no va a aumentar infinitamente por mayor que sea la altura de la caída, sino que llega un momento en que la velocidad se estabiliza, se hace constante. Esto en el aire nosotros no lo apreciamos. Las caídas que nosotros podemos observar, vemos que la velocidad, o sentimos que la velocidad va aumentando a medida que el cuerpo cae. Sin embargo, el cuerpo, al moverse dentro de un fluido, va a llegar un momento en que su velocidad se haga constante. ¿Y eso a qué se debe? A que el cuerpo está cayendo y tiene peso, el peso va hacia el centro de la Tierra, pero sobre el cuerpo aparece una fuerza de sentido contrario, que es la llamada fuerza viscosa. Cuando la fuerza viscosa se iguala con el peso, la velocidad no va a aumentar más. Esto es el principio de masa, asociado con el principio de inercia. Acá tenemos un cuadro de velocidades aproximadas de objetos en caída. Bueno, después lo analizan, detienen el video y pueden, para entenderlo quizás mejor, pasar los valores de velocidad de metros por segundo a kilómetros por hora, para tener una referencia mejor, porque estamos más acostumbrados a los kilómetros por hora. Bueno, hay dos expresiones de la fuerza viscosa, eso complica un poquito las cosas. Un valor de fuerza viscosa que tiene que ver con cuerpos, polvo ambiental que se mueve en el aire, por ejemplo, o pequeñas esferas que caen en un líquido. La primera es para, esta expresión es la que nos resuelve el problema de pequeñas partículas de polvo que se mueven en el aire o pequeñas esferas que se mueven en un líquido. Y esta otra expresión de fuerza viscosa tiene que ver con ya cuerpos donde su volumen es importante. Bueno, ahora vamos a indicar qué significa cada cosa. Acá vemos un cuerpo que está en caída, la fuerza aplicada es el peso, que es la masa por la gravedad, y la fuerza viscosa. De acuerdo con el principio de masa, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Las fuerzas aplicadas son el peso y la fuerza viscosa. Estamos tomando sentido positivo hacia abajo, y es igual a la masa por la aceleración que adquiere el cuerpo. Una vez que la fuerza viscosa es igual al peso, se transforma en esto la igualdad, y la partícula va a alcanzar lo que se llama velocidad terminal o velocidad límite, que es igual a la masa por la gravedad dividido
esta letra es la constante de viscosidad de ese fluido. Y esta B corta es la velocidad con la que se está moviendo, que se va a transformar en B sub t cuando sea la velocidad terminal. Sí, bueno, esta es la expresión de fuerza viscosa para, como dice acá, esferas o polvo en el aire. Esta otra expresión permite calcular la fuerza viscosa para cuerpos más grandes, por ejemplo un paracaídas, un avión en caída, un cuaderno que cae plano en el aire. Y acá está qué es cada uno de los elementos: coeficiente de resistencia al avance, la densidad del medio y el área de la sección perpendicular a la velocidad, perpendicular al movimiento, al sentido del movimiento del cuerpo. Y esta vez, otra vez, es la velocidad. Bueno, llegamos por ahora hasta ahí para que no se haga largo y después continuamos con otro tema. Dentro de la guía de nuestra universidad solo hay 2 problemas de fuerza viscosa. Esto como para que tengan en cuenta la importancia o la relevancia que tiene este tema con respecto al resto. Bueno, nos volvemos a encontrar.